Queridos oyentes del Rosario de las 11 p.m., en esta sección dedicada a las advocaciones marianas, hoy vamos a conocer la historia de Santa María de la Cruz, aparición mariana en Cubas de la Sagra, España. Cubas de la Sagra es una localidad perteneciente a la Comunidad de Madrid. Pertenece a la comarca de la Sagra, del norte de la provincia de Toledo, a pesar de ser perteneciente a la Comunidad de Madrid. Para agilizar la narración, me he tomado la licencia de cambiar los diálogos de la Virgen con la vidente, pasándolos del castellano antiguo al moderno. A pesar de ser una de las apariciones marianas más documentadas de la Edad Media española, actualmente no es muy conocida. Como veremos a continuación, tiene elementos comunes con otras apariciones marianas. Las apariciones de Santa María de la Cruz en Cubas de la Sagra comenzaron el 3 de marzo de 1449, con abundantes testimonios y juramentos de las autoridades. El monasterio, que se alza en el mismo lugar en que la Virgen clavó una cruz de madera, fue mandado construir por el cardenal Cisneros, y por allí han peregrinado reyes y nobles españoles durante muchos años. Por ejemplo, allí vivió Juana de Azaña, de Cubas o de la Cruz, más conocido como la Santa Juana. 550 años después de las apariciones de la Santísima Virgen en Cubas de la Sagra, a una pastorcilla de nombre Inés, el Papa San Juan Pablo II concedió en 1998 un año jubilar al santuario erigido en este lugar, dedicado a Santa María de la Cruz. Contexto histórico en Castilla. En 1449 estalla una hostilidad por largo tiempo soterrada y se producen en Toledo y en otros lugares cercanos fuertes alborotos. Por el año de 1449, Cubas de la Sagra era una aldea que pertenecía, como el vecino Griñón, al señor Luis de la Cerda. La iglesia está dedicada a San Andrés. Primera aparición, lunes 3 de marzo de 1449. La población de Cubas vivía bastante olvidada de sus deberes religiosos, y tantos eran sus pecados que la mano del Señor estaba suspendida sobre ella, para castigarla severamente. Inés, muchacha de 12 años, estaba cuidando cerdos en las afueras del pueblo, en un lugar llamado Fuente Cecilia, cuando al mediodía, poco más o menos, se le apareció una señora muy hermosa, reluciente, vestida de paños de oro. ¿Qué haces aquí, hija? Cuido estos puercos. ¿Por qué ayuna los días de Santa María en viernes? Porque me lo mandan mis padres. Haces bien, pero poco tienes que ayunar este año. Ayúnalo después en los días que cae Santa María, que quien lo ayuna gana 80.000 años de perdón. Y te mando que digas a todas las gentes que se confiesen y conviertan sus almas, ya que si no terminan sus desenfrenos con el pecado, Dios los va a castigar. Que sepan que vendrá una gran enfermedad con un dolor de costado, de la cual morirá mucha gente. ¿Y de esta enfermedad morirá mi padre, madre y yo? Eso será como Dios quiera. Entonces desapareció la señora. La pastorcita Inés empezó hace un año a ayudar a su padre, que era porquerizo. En su casa hilaba y rezaba. Sus padres se llamaban Alfonso Martínez y María Sánchez. Eran la familia más simple y pobre del pueblo, y ella iba descalza. 4 siglos más tarde, la familia de Bernadita en Lourdes también será la más pobre. Todos los testigos bajo juramento, incluso el capellán, están de acuerdo en que la pobreza de la niña no era obstáculo para que fuera notablemente piadosa. Confesaba desde los 6 años, frecuentemente, más que otras de su edad. Rezaba el rosario, ayunaba, hacía las vigilias de los santos y no bebía vino, como era costumbre en aquella época. Curiosamente añaden que en las bodas no cantaba ni bailaba como las otras mozas. Su madre declara que nunca la vio deseosa de ir a bodas, sino de hacer oraciones.
También se sabe que mientras cuidaba a los cerdos rezaba el rosario. Respecto de la edad de la vidente, el único que puntualiza es su padre, que el 3 de agosto de ese año cumpliría los 13. El hermano de Inés se llamaba Juan y afirmaba que no era rencorosa. Por estos detalles se ve que hacía honor a su nombre, ya que Inés significa cordera. En latín es agnete, que proviene de agnus, cordero. Cuando después le preguntaron diversas cosas sobre la señora que se le apareció, aclaró que resplandecía su rostro, que llevaba una toca y una como saya brochada por delante, ambas de oro, que no traía chapines, sino zapatos también de oro, y no tenía corona en la cabeza ni sortijas en las manos, las cuales vio blancas como la nieve, y su voz era delicada y hermosa. A la pregunta si la señora traía hermosos olores, ella respondió que no olió nada. Ese día 3 de marzo, después de la aparición, siguió guardando los cerdos hasta la tarde, mientras volvió a rezar 150 avemarías con sus Padre Nuestros y otras oraciones. Es decir, rezó el rosario completo con todos sus misterios, como también Bernadita rezaba el rosario. Luego merendó pan y agua. A un tiro de ballesta, expresión de la época, había 2 pastorcillos que guardaban ovejas. Con ellos volvió a Cubas, y por el camino Inés les preguntó si habían visto algo. Le contestaron que no. ¿No visteis hoy a mediodía aquella mujer muy hermosa que vino a mí cuando estabais merendando? No vimos nada, quizás sería alguna mondaría, prostituta. Esta malévola interpretación de sus compañeros debió aumentar más su miedo. El caso es que no se atrevió a transmitir a nadie el mensaje de la señora. Aquí vemos la maldad y el cinismo. Sin duda, las apariciones marianas son signo de contradicción, ya que los mundanos y descreídos hacen desprecio y burlas. Martes 4 de marzo. Inés, como todos los días, salió con los cerdos, esta vez al arroyo de Torrejón, a la misma hora del mediodía, y de igual manera que el día anterior, se le volvió a aparecer la señora. Hija, ¿por qué no dijiste lo que te mandé decir? No me atreví a decirlo por recelo, ya que no sería creída. Obedece lo que te mando que digas, y si no te creen, yo te daré señal para que te crean. Señora, ¿quién sois? Eso no te lo diré ahora. Y desapareció la señora. Inés se decidió ya a contar lo que le había sucedido. Habló con sus padres y con otras personas del lugar, pero sus padres le dijeron que mentía y que se callase, que le iban a tomar por una borracha. Viernes 7 de marzo. Este día nuestra pastorcita guardaba los cerdos en el llamado Prado Nuevo, cuando por tercera vez, a igual hora que los días anteriores y vestida de la misma forma, se le volvió a aparecer la señora. Hija, ¿has dicho lo que te mandé decir? Sí, señora, lo he dicho a mi padre y a mi madre, además de a otras personas. Tienes que decírselo al clérigo y a todas las gentes sin ningún miedo ni temor. Inés, como era viernes de Cuaresma, ayunaba. No comió, ni antes ni después de la aparición, según declaró posteriormente. De vuelta a su casa repitió a sus padres las palabras de la señora. Su padre le dijo: «Calla, loca, que mientes». Su madre, en cambio, terminó animándola: «Pues hija, dilo». Domingo 9 de marzo, la Ciroleda. Fue el día y sitio clave. Como ya se había corrido la voz, el clérigo Juan González, con otros hombres, fue a casa de los padres de Inés. Hablaron con estos y la llamaron a ella, la cual les contó todo lo sucedido. Entonces le dijeron: «Ve hoy, y si ves a esa señora,
pídele una señal para que lo creamos. Y el clérigo a continuación se fue a celebrar la misa. Inés salió con los cerdos, acompañada de su hermano Juan. Parece que él era más pequeño que ella, y de su padre, al lugar llamado La Ciroleda. El padre los dejó allí y se volvió a misa. La Ciroleda era un lugar donde había ciruelos. También había un prado acuoso, como los demás sitios donde los otros días llevaba los cerdos. Este pueblo es rico en agua, y en este prado es donde se construyó el monasterio. Inesilla, la vidente, como familiarmente la llamaban, dejó a su hermano en busca de un cerdo que se había apartado, y le perdió de vista al llegar a unos majuelos, que son unos arbustos espinosos. Allí ella se puso de rodillas, con la boca en el suelo, pidiendo a la señora que se volviese a aparecer, pero estaba temerosa. No es de extrañar, pues todas las personas importantes estaban pendientes de ella, expectantes que Inesilla le pidiese una señal a la señora. Ese día tuvo lugar la aparición de la misma manera que los días anteriores. «Levántate, hija». Entonces se levantó, pero tuvo miedo. Quizás sería porque le habían dicho que pidiera la señal a la señora. «No tengas miedo». «Señora, ¿quién sois?» «Yo soy la Virgen Santa María». Y acercándose a ella le cogió la mano derecha y apretándosela la dejó todos los dedos juntos y el pulgar formando cruz con los demás. «Anda, vete con esta señal para que crean. Pasarás por esto por ellos. Vete a la iglesia. Cuando llegues y salgan de misa, enséñalo a todas las gentes para que te crean lo que dijiste, pues llevas una señal en tu mano». El brazo le quedó a Inés dolorido hasta el codo, como seco. Con los ojos bajos se dirigió a su hermano. «Hermano, guarda los puercos, que me ha dado la Virgen María una señal que tengo pegada a la mano. Y me dijo que llegaré justo a tiempo cuando salgan todos de misa». Efectivamente, nada más acabar la misa, cuando el sacerdote iba a echar el agua bendita, vio entrar a Inés toda llorosa y ponerse de rodillas ante el altar de Santa María. Contó públicamente cuánto le había sucedido. Todo el pueblo examinó su mano y, según el sacerdote, parecía seca y no se podía despegar el pulgar de su mano. Viendo aquel milagro la creyeron y muchos besaron su mano. El clérigo, el alcalde y gente buena del lugar, teniendo mucha devoción a la Santísima Virgen María, y viendo que se había producido una señal milagrosa en las manos de Inés, llegaron al pueblo con gran devoción, portando en las manos cruces y candelas de cera encendidas. Todos en procesión, descalzos, incluso los niños. Después hicieron una cruz de palo para ponerlo en el lugar donde la señora le había tomado la mano a Inés como testimonio de señal prodigiosa. Aunque actualmente no hay viñas, ni majuelos, ni ciruelos, en aquella época sí. Inés iba delante de los niños. Fue entonces cuando vio a la señora a cierta distancia. En ese momento, Inés pidió que ordenasen la procesión, especialmente por los niños, y que todos se mantuvieran en silencio, ya que oyó cómo la llamaba la señora. Inés dejó la candela encendida y llevó una cruz hecha de palo. Una vez allí, alejada de la procesión, se dirigió a la señora. La Virgen María tomó la cruz en la mano derecha, se arrodilló ante la cruz, después se levantó y la clavó en el suelo. «Hija, ponte de rodillas de cara a la procesión y ten la cruz hasta que llegue. Aquí me debéis hacer una iglesia que se llame Santa María. Tú has de volver ahora a la iglesia del pueblo con la procesión. Una vez en la iglesia, con algunas criaturas inocentes, estarás ante mi altar hoy en la noche,
me deben decir 2 misas de Santa María ante mi altar. Te han de poner bajo los evangelios de dichas misas. Después de las 2 misas, te deben llevar a la iglesia de Santa María de Guadalupe. Llevarás 4 libras de cera. Estarás allí 2 días, y a la vuelta te deben traer aquí, y haciendo oración, la señal de tu mano será deshecha. La procesión estuvo un poco detenida, haciendo todos oración de rodillas. Luego decidieron seguir, y al subir al cerro vieron a Inés de lejos, que estaba arrodillada mirando hacia ellos, con la cruz delante. Al llegar junto a ella les transmitió el mensaje que le acababa de dar la Virgen. Le preguntaron dónde había estado la Virgen y les señaló unas pisadas pequeñas en un arenal. Muchos cogieron con mucha devoción aquella arena. Encontrando las huellas benditas de la Virgen, se apresuraron a poner sus labios en ellas y se produjeron muchos milagros de todos aquellos que se encontraban aquejados de alguna enfermedad o faltos de algún miembro o de sentido. Una vez terminado todo, dejaron allí la cruz. Con ella se quedaron algunos hombres para guardarla, y la procesión se volvió a la iglesia, donde cumplieron lo que había ordenado la Virgen, es decir, velar por la noche para después celebrar las 2 misas al día siguiente. Lunes 10, el primer proceso. Aquella gente sin duda de gran fe y religión no eran simples crédulos pueblerinos ni mucho menos. Tuvieron el acierto de tomar tan en serio las que hoy llamaríamos supuestas apariciones de la Virgen, que ya al día siguiente se congregaron no solamente los vecinos de Cubas de la Sagra, sino de las localidades adyacentes, para en primer lugar hacer una procesión general en honor y reverencia de la Santísima Virgen hasta su cruz. Y a continuación formalizar un proceso notarial dentro de la iglesia de San Andrés, en presencia de los notarios y escribanos públicos. Estuvieron presentes el citado Juan González, teniente cura en Cubas, el capellán de Humanes, los alcaldes de Cubas y de Piedrabuena, y otros muchos vecinos de Cubas y de Griñón. Este proceso se redujo a tomar declaración a Inés de todo lo que había visto y le había acontecido los días pasados. Es de suponer que la niña no dejaría de estar nerviosa, pero el caso es que relató puntualmente, y está acreditado en las actas notariales, cuanto le había sucedido. Documento de inapreciable valor histórico por la proximidad de los hechos y el rigor de la deposición jurídica. Terminada la declaración fueron diligentes, y sin esperar al día siguiente, aquella misma tarde salieron para Guadalupe, en Extremadura. Debió de ser bastante tarde, puesto que solo llegaron a la cercana Úgena, poco más de 6 kilómetros, donde pernoctaron. Inés fue acompañada de su padre y otros hombres. Desde Cubas a Guadalupe, ida y vuelta, serían más o menos 300 kilómetros. A Guadalupe llegaron el viernes a la hora nona, es decir, a las 3 de la tarde, casi 4 días de viaje. Allí estuvieron 2 días, según lo mandado por la Virgen. Fueron el sábado y el domingo. Y salieron de regreso el lunes, llegando a Cubas el miércoles 19 por la tarde. Apenas 3 días de viaje, por lo que tuvieron que ir bastante deprisa. Inés dicen que iba montada en un burro. Los demás tendrían que ir también en cabalgaduras para hacer 50 kilómetros por día. Durante el camino no dejaron de examinar la mano de Inés, intentando despegarla incluso cuando estaba dormida, pero no lo consiguieron, y siempre la encontraron igual. Guadalupe, del 14 al 17 de marzo. Guadalupe es una localidad perteneciente a Cáceres, en Extremadura. Llegaron el 14, viernes por la tarde, a Guadalupe, monasterio entonces en su apogeo, con más de 100 frailes. No solo era centro de incesantes peregrinaciones, muchas de Portugal y también de toda Europa, sino que además era el hospital más famoso
y la mejor escuela de medicina, con médicos eminentes a quienes pagaba mejor que el rey. Fue el primer lugar del mundo donde se comenzó a practicar la autopsia con autorización de la Santa Sede. Y poco antes, en 1442, Eugenio IV le concedió que pudiesen practicar la medicina y cirugía los frailes que no fuesen sacerdotes. Estos doctos frailes, con el prior a la cabeza, oyeron el caso de Inés. Después la hicieron entrar en el monasterio con sus acompañantes. Con atención examinaron su mano y diagnosticaron que tuvo que haber nacido con esa malformación. La llevaron ante el altar mayor de la Virgen, donde había una imagen grande abajo. Ahora esta ya no existe, pues fue retirada en 1526, y otra más arriba pequeña, que era la original, y le preguntaron si se le había parecido la de abajo. Inés, viendo la imagen grande y más moderna, dijo que no se le parecía. Luego le señalaron la de arriba, la original, e Inés dijo que ciertamente era ella. Fue entonces cuando le argumentaron que aquella imagen no estaba cubierta de oro, ni tenía la cara reluciente, como decía ella que se le había parecido. Pero Inés mantuvo que la señora la vio blanca y cubierta de oro, estaba viva y la miraba, y tenía las facciones del cuadro original de la Virgen de Guadalupe de Extremadura. A continuación los frailes la llevaron a una habitación para que pasase la noche y cerraron la estancia por fuera. Cuando volvieron los frailes y otras personas, le dijeron que mostrase la mano y la encontraron totalmente sana y normal. Debido a ese milagro, le preguntaron si se le había parecido la Virgen o cómo había sido curada. Inés contestó que ni se le había parecido la Virgen ni nadie le había hecho nada para despegarle la mano, ni sabía cómo se le había soltado la mano. Uno de sus acompañantes, Andrés Fernández, preguntó a los frailes cómo se le había despegado. Ellos le respondieron que no sabían nada. Por lo tanto, era un milagro patente, una sanación física no explicable por la medicina. Regreso a Cubas y a la Ciroleda. El lunes 17 por la mañana, o tal vez el mismo domingo 16, ya que los testimonios no están acordes, salieron de regreso para Cubas. El miércoles 19 por la tarde, llegando a Cubas, se adelantó Inés dirigiéndose a la Ciroleda, donde se puso en oración. Enseguida se le apareció por última vez la Santísima Virgen. Señora, vuestra merced me dijo que la mano no se me abriría hasta que volviese aquí. ¿Por qué no fue así? Hija, tú no lo entendiste por tu gran prisa por preguntarme. Yo a eso te envié a mi casa de Guadalupe. Una vez allí se te desataría. Señora, ¿podría darme otra señal para que me crean? Que no me quieren creer lo que digo de vuestra parte. Creo perfectamente lo que me dices. No te preocupes, hija. Yo les daré tal señal que aunque lo quieran creer no podrán, que bienaventurados serán todos los que lo verán y creerán. Cuando Inés pedía otra señal a la Virgen para que la creyesen, es porque a pesar de todo, aún había gente que no la creía. Inés se encontraba como otras videntes en una situación comprometida y desagradable, ya que no la creían algunas personas. Y además a eso se añadía que era una niña, que diciendo la verdad no la creen. La frase última de la Virgen no es fácil de entender, lo que demuestra que no pudo ser inventada por la niña, ya que tiene un paralelismo con el profeta Isaías en el capítulo 6, en el versículo 10. Este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y taponado sus oídos, a fin de no ver, ni oír, ni comprender con el corazón. No quieren convertirse ni que yo los salve. Estas palabras, también citadas por Cristo para justificar por qué hablaba en parábolas, lo podemos encontrar en Mateo 13, del 13 al 15, y para explicar por qué no se creía en él en Juan 12, 37-40. Es decir,
por su dureza de corazón, por su infidelidad, Dios hace que los pecadores viendo no vean y oyendo no entiendan. Lo que es suficiente a los limpios de corazón para ver a Dios, a los humildes, es decir, a los bienaventurados, no lo es para quienes tienen el corazón encenegado, soberbio, duro por las pasiones. La señal que prometió la Virgen y que no es aceptada por los soberbios y duros de corazón fueron, como en otros lugares de apariciones auténticas, los numerosísimos milagros sucedidos con posterioridad. Después se construyó la iglesia que pidió la Virgen. En los milagros hay curaciones de muchas clases, por ejemplo, del dolor de costado con fiebre alta, de corazón, de ojos, de pérdida de habla. Otras parecen hemiplejías, bastante de manos paralíticas, o la sanación de rabia por mordedura de perros. Cabe destacar en los milagros de esta advocación mariana de Santa María de la Cruz, de Cubas de Sagra. Aquí la Virgen parece tener una especial predilección por los niños, ya que entre todos los milagros se cuentan 20 de niños. De los 12 difuntos algunos después de larga enfermedad, lo notable no es solo que volvieran en sí después de encomendarlos a la Virgen de Cubas, sino que se encontraron ya curados. Vamos a resaltar algunos milagros espectaculares. En junio de 1450, en Madrid, en Carabanchel Bajo, Isabel, niña de 7 años, estaba enferma, y se agravó tanto que viendo que se moría, la madre hizo promesa de llevarla a la Virgen de Cubas con la mejor ofrenda que pudiera. Nada más acabar esta oración la niña volvió en sí y habló. Al cabo del rato le dijo al padre que preparase la peregrinación, y él contestó que tenía mucho trabajo en el campo, que ya habría tiempo de llevarla después. Al momento, la niña Isabel murió. La abuela increpó al padre. Esta niña murió por el pecado de no querer cumplir la peregrinación en romería. El padre, muy arrepentido, repitió con la mayor devoción que pudo que realizaría la promesa, y en ese momento la niña se levantó viva y sana. También hay que destacar que hay un paralelismo con Lourdes, ya que, al ser un lugar donde había mucha agua, en el valle de la Ciroleda hay un agua que sana. Es el caso del año de 1600, una mujer de Olías que a punto de morir por no poder dar a luz, por fin dio a luz a un niño muerto. Hay otra semejanza con Lourdes, ya que hay un agua que brota en el valle de la Ciroleda. Se conoce que a una persona le devolvió la vista y actualmente existe una fuente con un grifo que está abierta al público. Última parte. De Inés después no se sabe nada con certeza. Hay una tradición oral que cuenta que se casó con uno de Zamora, venido a trabajar de albañil o a segar a Cubas, y con él después partió, que tuvo 3 hijos, y que pidiendo a la Virgen por uno de ellos que estaba enfermo, se le volvió a aparecer, y fue la única vez que se le apareció con el niño Jesús. Finalmente se quedó viuda. Continúa esta tradición que quedó viuda y que entró como clarisa en Zamora. Donde la Virgen pidió que se construyera una iglesia, también se construyó una abadía, donde vivían en comunidad franciscanas. En este caso, quien dio un gran impulso fue una famosa abadesa llamada la Santa Juana. La comunidad con la reforma franciscana de Cisneros será una orden tercera, aceptando la clausura y una regla más estricta. Finalmente, desde 1974, la comunidad se ha convertido en clarisas. En 1999 solo hay 7, y forman la Federación de Santiago con las de Zamora, que son 40. La abadesa Santa Juana, gran predicadora, con una gran fama de santidad que le ha rodeado durante todos estos siglos, se la venera en América, Filipinas y España, y su ejemplo fue tomado como bandera de los franciscanos en la definición del dogma de la Inmaculada Concepción. Su canonización oficial no se ha producido aún, a pesar de haber comenzado su causa 3 veces, porque su cuerpo incorrupto fue destrozado por los franceses en 1808,
en la invasión napoleónica, y muchos de los documentos imprescindibles del proceso fueron robados. En 1936, durante la Guerra Civil, el templo fue expoliado e incendiado, y muchas de las monjas murieron mártires. El proceso está actualmente reabierto tras el hallazgo de sus restos. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos.